Buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar trabajando con un primer ejercicio que tiene que ver con la parte de el área o la zona de corte, saturación y el punto de trabajo de un transistor. En este caso, si ustedes pueden observar, pues tenemos un transistor tipo NPN. Antes de iniciar a resolver el problema como tal, voy a explicar el funcionamiento específicamente en cuanto al movimiento de los electrones dentro de lo que es un transistor como tal. Entonces, por ejemplo, si ustedes pueden observar la imagen, tenemos un transistor ahí que tiene sus tres terminales. Tiene la parte del colector, la parte de la base y la parte del emisor. Esas son las tres terminales con las que cuenta un transistor de tipo BJT. En este caso, podemos decir que el voltaje mínimo necesario entre base y emisor va a ser de 0.7 volts. Esos 0.7 volts en este caso es cuando el elemento del transistor es de silicio y va a ser de 0.5 cuando el elemento es germanio. Eso es en cuanto a la parte del voltaje existente entre la base y el emisor específicamente. Ahora también, en este caso, cómo se desplazan los electrones por medio del transistor en este circuito. Vamos a esquematizarlo en este momento. Por ejemplo, ya hablamos que el voltaje mínimo necesario para hacer funcionar el circuito, en este caso es de 0.7 voltios. ¿Qué implica esto? Los electrones de cierta manera van a empezar a circular. Van a empezar a circular en esta dirección. Esto es decir, la dirección de la corriente. Entonces van a llegar a la base y resulta que en la parte de la base vamos a encontrar huecos o agujeros y esa va a ser el área de dopaje de la base específicamente. Como van a estar fluyendo varios electrones hacia esa área, pues resulta que en esa área específicamente vamos a tratar de esquematizarlo de otra manera. Vamos a dibujar acá, por ejemplo. Imagínense que este es el transistor y aquí vamos a tener la N, la P y la N. Resulta que dentro del área de la base, el área positiva, van a haber unos espacios a los que se les llaman huecos o agujeros. Y los electrones van a estar llegando hacia ahí. Es decir, los electrones van a empezar a fluir en esta dirección. Y resulta que esos electrones tienen que ocupar o acoplarse a esos espacios que tenemos. Pero como son muy pocos los espacios que tiene el área de dopaje de la base, lo que va a pasar ahí es que los electrones, vamos a cambiar de color, los electrones, imagínense que los electrones sean esto de color verde que estoy colocando yo ahí. Entonces lo que va a pasar es que algunos se van a acoplar a los huecos que tiene el área de dopaje de la base y los demás van a empezar, en este caso, a saturar el área de la base. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando ese montón de electrones, en este caso, saturan el área de la base? Pues resulta que empiezan a fluir hacia la parte del colector. Entonces ahí tenemos el colector, aquí está la base, colector y aquí tenemos el emisor. Van a empezar a fluir hacia arriba. Porque resulta que si yo tengo algunos espacios en la parte del área dopado de la base, solo algunos electrones se van a acoplar. ¿Y qué sucede entonces? Bueno, imagínense lo siguiente. Aquí, por ejemplo, algunos electrones se acoplan. Entonces van a empezar a fluir hacia este lado, a los otros. Los electrones van a estar fluyendo hacia este lado, solo que en menor cantidad. Y resulta que los excedentes que estaba mencionando en la figura de abajo, en esta figura, se van a unir al área de dopaje del colector. Pero resulta que el colector tiene también electrones. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, vamos a cambiar de color. Resulta que los electrones que yo tengo aquí ya por parte del colector, al combinarlos con los electrones del área que viene del emisor, estos van a saturar.
Y como esto está conectado a una fuente de voltaje, el lado positivo o el polo positivo de esa fuente va a atraer a esos electrones y entonces va a empezar a circular y van a volver a llegar al área del emisor. Entonces, ¿qué sucede en pocas palabras? Todos aquellos electrones, en este caso, que sobrepasen el área de dopaje del colector, van a empezar a fluir hacia el área positiva de la fuente y van a seguir hasta volver a llegar a la parte del lado negativo, la parte en este caso del lado del emisor. Entonces así es como vamos a estar viendo fluir los electrones y ahí es donde se genera el proceso de amplificación. Quiere decir que unos cuantos electrones van a estar llegando a la base, mientras que el excedente va a estar pasando al colector y ahí va a estar fluyendo una mayor cantidad de electrones. Entonces ahí aplicamos una de las leyes, en este caso de Kirchhoff, que dice que la suma de las corrientes que entran es equivalente a las que salen. Y si ustedes pueden observar, aquí tenemos una corriente que entra, que es la de la base, otra corriente que entra, que es la del colector. Aquí está la corriente de base, aquí va a estar la corriente de colector y aquí va a estar la corriente del emisor. Entonces se cumple la regla. Si el flujo de mi corriente en este caso es hacia este lado, aquí tendríamos la corriente de base. El flujo de corriente de esta va a ser hacia acá y aquí tendríamos la corriente del colector. Por lo tanto, en esta parte de aquí tendríamos la corriente de emisor. Entonces quiere decir que la corriente de base más la corriente de colector va a ser igual a la corriente del emisor, y entonces ahí cumpliríamos la parte de las reglas de Kirchhoff aplicando la ley de mallas. Entonces, haciendo una pequeña recapitulación, ¿qué sucede acá entonces? Veamos, vamos a ocultar esto. Quiere decir que los electrones o una mínima cantidad de electrones, en este caso. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que una mínima cantidad de electrones es necesaria para ocupar el área de la base. Por lo tanto, del emisor a la base va a estar circulando una cantidad mínima de electrones y todos aquellos electrones excedentes van a pasar al área del colector y eso va a tener un flujo mayor. Y también el flujo de los electrones del emisor se va a estar uniendo. Entonces, ¿qué sucede? Podemos decir en este momento que prácticamente el flujo, si lo vemos de esta manera, vamos a hacerlo con una línea. El flujo de electrones del emisor a la base podríamos trazarlo con una línea delgada. Y resulta que en este caso el flujo de la base al colector por los electrones excedentes, en este caso, podríamos representarlo con una línea de un grosor un poquito mayor. Y esto nos representa el flujo de los electrones del colector. Es decir, el movimiento de la corriente del colector es mucho mayor al movimiento de la corriente de la base. A eso debemos tomar en cuenta. Pero resulta que en este caso el movimiento de electrones o la corriente, si lo queremos ver de esta manera, del emisor es mucho mayor que el de la base y es un poco mayor al de el flujo de electrones del colector. Ahí lo representamos con tres colores en cuanto a las flechas y el flujo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, unos cuantos electrones son necesarios para ocupar los espacios o los huecos dentro del área de dopado de la base para empezar el funcionamiento del transistor.
todos los electrones excedentes van a pasar al área de colector y eso hace que haya un mayor flujo porque el colector en su área de dopado o su área de dopaje ya tiene electrones y eso va a hacer que empiecen a fluir una mayor cantidad de electrones. Por lo tanto, la cantidad de electrones que se maneje dentro de la corriente del colector es mayor y la corriente del emisor va a ser mucho mayor o va a ser mayor a las dos porque es la combinación de ellas dos. Recuerden lo siguiente. Resulta que la corriente de base más la corriente de colector es igual a la corriente del emisor y ahí tendríamos el por qué es mayor o tiene un mayor grosor ahí representativo en la parte gráfica el color de la corriente del emisor. En su momento en electrónica pues se utiliza una variable alfa y la variable alfa es un valor que va de 0.9 a 0.99. ¿Qué nos representa esa variable alfa? La relación existente entre la corriente colector y la corriente del emisor. Vamos a mover un poquito esto. Entonces aquí podemos decir prácticamente que nos va a representar la relación entre la corriente del colector y la corriente del emisor. Eso es lo que nos representa. En algún momento ustedes pueden encontrar que la corriente colector es igual a la corriente del emisor. Sin embargo, pues esto de cierta manera solo es representativo. Porque resulta que este valor alfa puede oscilar, como les decía, entre 0.9 a 0.99. Es decir, no vamos a llegar a 1. Porque resulta que la corriente del emisor, en este caso, es mayor a la corriente del colector. Entonces vamos a tener datos que oscilan entre 0.9 a 0.99. Si lo queremos plantear en números, por ejemplo, yo puedo decir que la corriente colector es de 15 miliamperios y la corriente de emisor es de 15.5 miliamperios. Entonces estaríamos hablando que la corriente de emisor es mayor. Muy bien, entendiendo ya estos conceptos y entendiendo el funcionamiento específicamente de cómo activar el transistor y cómo se da el flujo de electrones, ahora vamos a iniciar a resolver el ejercicio. Bueno, ¿qué nos solicitan en este ejercicio? Nos dan, por ejemplo, el dato de que la ganancia la representamos con la letra griega beta, es igual a 100. Si no nos establecieran la ganancia dentro del ejercicio, nosotros podemos colocar que la ganancia es 100 por defecto. Dependiendo del tipo de transistor, podemos tener ganancias de 100 hasta 200, por ejemplo, de acuerdo al tipo de elemento y al modelo del transistor. Ahora, otra cosa que debemos analizar acá es cómo obtengo yo las fórmulas a partir de las leyes de Kirchhoff para poder trabajar tanto con los voltajes y corrientes de base como con los voltajes y corrientes de colector. Entonces, para encontrar la primera fórmula sería que trabajemos con la malla 1. ¿Cuál sería la malla 1 en este caso? Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo dentro de esta malla. Entonces, por ejemplo, podemos decir que el movimiento de la corriente sería de esta manera, de positivo a negativo. Por lo tanto, aquí estaríamos encontrando la corriente de colector. Esta malla es para la corriente de colector. Y la fórmula que sale de ahí es la siguiente, iniciando por el voltaje. Entonces podemos decir que el voltaje de colector, y lo vamos a nombrar de esta manera, VCC, va a ser igual. El voltaje colector va a ser igual a la resistencia colector por la corriente colector. Recuérdense que aquí estamos en función de la ley de mallas y la ley de mallas está en función de voltajes. Esto sumado con el voltaje existente entre colector y emisor. Entonces voy a colocar voltaje colector emisor. Y esa sería la fórmula derivada de la malla 1. Ahora veamos la siguiente malla. Aquí tenemos positivo y aquí tenemos negativo. Entonces, quiere decir que esta corriente circula en esta dirección. Y aquí estaríamos trabajando con la corriente de base.
Por lo tanto, si yo utilizo esta malla y empiezo con el voltaje, yo puedo decir que el voltaje de la base VBB va a ser igual a la resistencia de la base, que estaría aquí arriba, por la corriente de la base que pasa ahí, más el voltaje existente entre la base y el emisor. Y ahí ya tendríamos las dos fórmulas que nos van a poder o nos van a servir en este caso para encontrar todos los valores necesarios de ese transistor basado en esas mallas. Entonces ya tenemos definida la ganancia, ya tenemos nuestra fórmula para encontrar los datos, ya sea de resistencias de colectores, corrientes de colectores o el voltaje colector emisor. Y también tenemos la fórmula que nos va a servir para encontrar la resistencia de base, corriente de base o el voltaje de entre base y emisor específicamente. Otra fórmula de importancia aquí es, por ejemplo, si no la tuviéramos, es que la ganancia, si no nos dieran la ganancia y tuviéramos los valores de las corrientes, entonces podríamos decir que beta en este caso sería igual a la corriente de colector partido la corriente de base, y eso sería la fórmula para la ganancia si no nos la diera. Bueno, teniendo ya claro de dónde se obtienen los resultados o de dónde obtenemos las fórmulas específicas planteadas desde las leyes de mallas de Kirchhoff, pues entonces ahora iniciemos con los cálculos. Encontremos entonces, primer dato importante que debemos encontrar. Bueno, ya sabemos que nuestra ganancia, vamos a cambiar el color, nuestra ganancia es de 100. Muy bien. El problema nos solicita que encontremos el punto de corte, el punto de saturación, el punto de trabajo del transistor, en este caso de acuerdo a las características del esquema que nos están dando. Vamos a la primera pregunta. Por ejemplo, ¿cómo encontramos el punto de corte o qué es el punto de corte? Aquí vamos a colocarle corte. Bueno, el punto de corte o el área de corte o la zona de corte, en algunos momentos así lo van a encontrar ustedes. Esto involucra que, por ejemplo, la base del transistor no va a tener voltaje. Es decir, que el voltaje que se le suministra al área de la base va a ser igual a 0. Puede ser que ahí haya un interruptor y esté abierto y no le esté llegando voltaje. Entonces ahí entraríamos a la zona de corte. Entonces, ¿qué características va a tener? Número 1, el voltaje de la base va a ser menor a 0.7, que es el mínimo para el funcionamiento. O en algún momento van a encontrar ustedes que el voltaje de base es igual a 0. Por lo tanto, mi corriente de base va a ser igual a 0. ¿Y eso qué involucra? Como no está llegando voltaje a la base, ¿qué pasa con la corriente de colector? La corriente de colector en ese momento, porque no hay flujo de electrones, la vamos a igualar a 0. Entonces tomemos en consideración lo siguiente. Cuando estamos en punto de corte, no tengo yo voltaje o no le llega voltaje a mi base. Por lo tanto, mi corriente de base y mi voltaje de base es igual a 0 o menor a 0.7. No puede activar la base. Y eso hace que mi corriente colector también se vuelva 0. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Entonces, lo demostramos de la siguiente manera. Lo que va a pasar ahí es que ahí utilizamos la malla. Vamos a utilizar la malla del colector. Entonces vamos a trabajar con esta malla aquí. Entonces vamos a usar esa fórmula. Voy a decir que el voltaje de colector es igual a la corriente del colector por la resistencia del colector más el voltaje colector emisor. Si sustituimos esto, el voltaje colector serían 10 voltios. Mi resistencia al colector es igual a 100, pero mi corriente
de colector va a ser igual a 0, porque resulta que la corriente de base y el voltaje de base es igual a 0. Entonces, esto lo multiplicaríamos por 0, más el voltaje colector emisor. Si yo despejo esto, me quedaría que 10 es igual, o si yo resuelvo esto, a voltaje colector emisor. Entonces, ¿cuándo se da el punto de corte? Cuando el voltaje colector emisor es igual al voltaje, en este caso, que está llegando al área colector, o a la FEM que está alimentando el área colector. Entonces ahí entraríamos en punto de corte. Entonces recordemos esto. El punto de corte es cuando mi base no tiene ni corriente ni voltaje, o el voltaje es menor a 0.7. Por lo tanto, mi corriente colector va a ser igual a 0. Y eso va a hacer que el voltaje colector emisor sea igual a la fuente que los está alimentando. Ahí entramos a la parte de corte. Vamos a resolver ahora el punto 2, que es el punto de saturación. ¿Cómo demostramos o cómo encontramos el punto de saturación? Bueno, resulta que el punto de saturación en este caso lo vamos a encontrar de la siguiente manera. Entonces, paso 2, el punto de saturación. Disculpen ahí la escritura, cuesta un poquito escribir acá. Ahora veamos pues. Para el punto de saturación, en este caso vamos a utilizar también siempre la malla 1, con la corriente de colector. Ahora, la corriente de colector acá en la malla 1 me va a permitir encontrar la saturación. ¿Cómo lo detectamos? Lo que vamos a encontrar aquí es cuál es la corriente colector máxima necesaria para entrar en saturación. Es decir, que el voltaje, aquí prácticamente el voltaje colector emisor se va a volver 0, ¿sí? Es decir, yo no voy a tener un voltaje específico entre colector y emisor. Eso es lo que yo debo tomar en cuenta. Ese es el criterio. Voltaje colector emisor va a ser igual a 0 para encontrar el punto de saturación o la corriente de colector máxima a la que puede llegar. Ahora veamos. Si sustituimos los valores dentro de la fórmula, vamos a colocar la fórmula para recordárselo. Entonces aquí tendríamos corriente de colector, resistencia colector, más voltaje colector emisor. Si yo sustituyo los valores ahí, tendría yo que aquí tendríamos 10 voltios. Esto es igual a mi corriente o a mi resistencia de colector, en este caso que son 100, por la corriente colector. Pero la corriente colector es lo que vamos a encontrar, porque resulta que el voltaje colector emisor va a ser igual a 0. Si yo despejo esa fórmula, si yo vengo y despejo esa fórmula, entonces me va a quedar que la corriente de colector va a ser igual a 10 dividido 100. Y esto me va a dar un resultado de 0.1 amperios. Si el 100 lo trabajamos en función de kilo ohms, esto sería un equivalente a 100 miliamperios. Entonces podemos trabajarlo de esta manera. Si lo trabajo con ohms, me va a dar 0.1 amperio. Si lo trabajo en función de kilo ohms, me daría un resultado de 100 miliamperios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si mi corriente colector de trabajo es igual a 100 miliamperios, ese transistor estaría en saturación o estaría saturado. Si se mantiene por debajo de los 100 miliamperios, ese transistor está funcionando correctamente. Entonces, ahora veamos lo siguiente. El paso 3 es encontrar la corriente de base, porque en la otra pregunta del problema es: encontré el punto de trabajo del transistor. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Para encontrar, en este caso,
el punto de trabajo del transistor, lo primero que debemos encontrar en el paso 3 es encontrar la corriente de base. Esta no la hemos encontrado. Y para trabajar con la corriente de base uso la malla de la corriente de base. Por lo tanto, mi fórmula va a ser, vamos a colocar aquí arriba para que no haga tanto interrupción. Voltaje de la base va a ser igual a la resistencia de base por la corriente de base más el voltaje base emisor. Ahí ya tendríamos la fórmula. Muy bien. Sustituyendo los valores, el voltaje de base va a ser equivalente a 5. Eso es igual. La resistencia de base son 100 kilo ohms. Y la corriente de base en este caso es la que voy a encontrar. Más el voltaje base emisor. Ustedes dirán, ese voltaje no lo tengo. Pues recuérdense que el voltaje mínimo necesario para hacer funcionar el transistor es de 0.7 si no nos dan el elemento, que es de silicio. Entonces aquí sería más 0.7 volts. Si yo despejo esto, me quedaría que la corriente de base va a ser igual a 5 menos 0.7 dividido 100. Esos son 100 kilo ohms. Al operar esto prácticamente me quedaría 0.043 miliamperios. Si yo lo trabajara en función de ohms y convertimos esos miliamperios a amperios, me quedaría 0.000043 amperios. Entonces ahí prácticamente tendríamos dos tipos de resultados, en miliamperios y en amperios específicamente. Y ahí ya tendríamos la corriente de base. ¿Para qué me va a servir la corriente de base? Pues es necesario porque necesito encontrar la corriente de colector real que se está manejando en ese circuito ahorita por medio de ese transistor y encontrar el punto de trabajo óptimo del transistor. Nos vamos al paso 4. El paso 4 en este caso consiste en encontrar la corriente del colector y el voltaje colector emisor para el punto de trabajo. Entonces, paso 4, punto de trabajo. Muy bien. ¿Cómo encontramos el punto de trabajo? Lo primero que debemos hacer es encontrar la corriente colector y para eso usamos una fórmula. La corriente colector, vamos a colocar una Q que es de trabajo, va a ser igual a la corriente de base que acabamos de encontrar por la ganancia beta que nos están dando. Entonces mi corriente colector de trabajo va a ser igual a 0.043. Esto está en miliamperios, si ustedes recordarán la corriente de base, por la ganancia 100 que me dieron en el problema. Al operar esto, me va a quedar que la corriente colector de trabajo es igual a 4.3 miliamperios. Si yo comparo esto, si ustedes recordarán, la corriente colector máxima para entrar en saturación era de 100 miliamperios. Entonces, si ustedes hacen la comparativa aquí, resulta que la corriente colector en este momento es de 4.3 miliamperios, por lo tanto ese transistor no está en saturación. Si acá me hubiera dado 100 miliamperios o 101 miliamperios, entonces me hubiera pasado la corriente colector máxima, por lo tanto ahí estaría en saturación. Ahora, como ya tenemos la corriente colector, esa es la primera parte del punto de trabajo. El punto de trabajo es la intersección entre la corriente colector de trabajo y el voltaje colector emisor de trabajo. Ahora nos toca encontrar, en este caso, el voltaje colector emisor. Para encontrar el voltaje colector emisor utilizamos la fórmula de la malla 1.
Es decir, el voltaje colector es igual a la resistencia del colector por la corriente del colector más el voltaje colector emisor. Sustituyendo estos datos tendríamos que aquí son 10 voltios. La resistencia del colector en este caso lo vamos a convertir en función de kiloohms. Sería 0.1 kiloohms por la corriente colector que ya la encontramos, que es de 4.3 miliamperios. Esto los 100 ohms los convertía a kiloohms porque el 4.3 está en función de miliamperios. Si hubiera trabajado la corriente colectora en función de amperios, entonces ahí podría haber trabajado mi resistencia en función de ohms. Ahora, más el voltaje colector emisor, que es el que voy a encontrar. Si yo despejo esto, me va a quedar que el voltaje colector emisor va a ser igual a 10 menos 0.1 por 4.3. Al resolver esto, nos va a dar un resultado de 9.57 volts. Y entonces ahí tendríamos la respuesta del voltaje colector emisor de trabajo. Le voy a agregar la Q. Entonces ustedes dirán, ¿qué es el punto de trabajo? Pues el punto de trabajo, en pocas palabras, es la intersección entre la corriente colector de trabajo y el voltaje colector emisor de trabajo. Si lo graficamos, tendríamos esto. Vamos a hacer una gráfica sencilla. Aquí va a estar el voltaje y aquí va a estar la corriente. Voy a utilizar diferentes puntos. Voy a utilizar un punto rojo aquí. Por ejemplo, aquí estaría este punto rojo que me representa, en este caso, el voltaje para entrar a la zona de corte. Y el voltaje necesario para entrar a la zona de corte va a ser igual a 10. Entonces, para entrar a la zona de corte, recuérdense ustedes, mi corriente colector es 0, mi voltaje y mi corriente base es 0. Por lo tanto, el voltaje en ese momento del colector y el emisor es igual al 10 voltios, que es la fuente de alimentación que llega a la corriente colector. Y el punto de arriba, aquí el punto máximo, es mi corriente de colector máxima. ¿Y qué quiere decir eso? Mi corriente colector máxima en ese momento va a ser de 100 miliamperios. ¿Qué significa eso? Que esos 100 miliamperios es el punto al que no debo llegar, porque entraría en zona de saturación. Por lo tanto, el punto de trabajo es la intersección entre mi corriente de colector de trabajo y mi voltaje colector emisor de trabajo. Esa intersección que está aquí va a ser el punto de trabajo. Es decir, el punto de trabajo es la intersección entre la corriente colector, que nos dio 4.3 miliamperios, con, en este caso, el voltaje colector de trabajo, colector emisor de trabajo, que nos dio 9.57 volts. Y esto sería nuestro punto de trabajo, la intersección de esas dos unidades de medida. Si ustedes se dan cuenta, están en un punto donde no se acerca ni al área de saturación, ni al área de saturación en este caso, que es la corriente máxima, ni al área de corte, donde el voltaje es igual a la fuente original. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 9.7 del voltaje colector emisor no llega a 10, por lo tanto no entra en punto de corte. Y mi corriente colector se queda en 4.3 miliamperios, no llega a los 100 miliamperios de la corriente colector máxima. Muy bien, ahí tendríamos resuelto los puntos que me solicitaban en el problema. Espero hayan comprendido. Muchas gracias por su atención.